Bien, bueno, buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Jimena Camones, miembro de la Asociación Civil Josep Veritas. Me es grato poder dar las palabras de bienvenida en el marco del primer día del Seminario de Derecho del Mercado y Regulación Económica. La coordinación del presente seminario ha estado a cargo de los doctores Magari Varela, Alejandro Falla, Carlos Patrón y José Carlos González, todos ellos renombrados especialistas en las materias a abordar durante los 4 días de este espacio académico y a quienes agradecemos profundamente por su disposición para formar parte de este ambicioso proyecto. Asimismo, la asociación agradece a los auspicios de los estudios Bular, Falles, Curra, Payet, Rey, Caubi y Pérez, abogados, Baxel Consultores, León e Iparraguirre, la editorial Economía y Finanzas, la editorial Yachal Legal, la Asociación Latinoamericana del Caribe de Derecho y Economía y la Facultad de Derecho de la PUC. De igual manera, la valiosa colaboración de los estudios Estucci, Benítez, Vargas y Ugaz, Rebasa, Alcázar y de las Casas, Miranda y Amado, Barliu, Díaz Canseco, Intrinsecus, así como el Instituto Peruano de Compliance, el Grupo de Estudios de Propiedad Intelectual y el Taller de Derecho Empresarial y Financiero de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos muy agradecidos por su asistencia y esperamos que tengan una grata experiencia marcada por aprendizajes valiosos y discusiones enriquecedoras. Sin otro particular, daremos inicio a esta jornada académica, cuyo eje temático es protección al consumidor. En tal sentido, la primera mesa de diálogo lleva el título de Diseño e implementación de remedios en el control de concentraciones. Para ello, damos la más cordial bienvenida a los dos panelistas que nos acompañan en esta mesa, la doctora Fiorella Sumaeta y el doctor Enrique Felices. La doctora Fiorella Sumaeta es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una maestría en Derecho otorgada por New York University, donde fue becaria Dean's Award. Se dedica a la asesoría en materia de competencia, con especial énfasis en libre competencia, control de concentraciones, competencia desleal, protección al consumidor y eliminación de barreras burocráticas. Asimismo, se especializa en consultoría sobre temas regulatorios y de derecho administrativo, así como de protección de datos personales. Es socia de Miranda y Amado desde el 2022. Previamente trabajó en el estudio Bullard Fallas Curra y en la sala especializada en defensa de la competencia del Indecopi. Asimismo, fue miembro de la Clínica de Política Regulatoria de la Universidad de New York. Ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Pacífico y en la UPC. También ha publicado artículos y ha sido ponente en diversos foros académicos. Por su parte, el doctor Enrique Felices es abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con muchos honores y cuenta con una maestría en Derecho por Yale Law University. Su práctica profesional se centra en el desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura, financiamientos corporativos, financiamiento multilateral y mercado de capitales, así como en regulación, control de concentraciones y derecho de la competencia. Ha participado en algunas de las transacciones financieras y casos de competencia más importantes del Perú en los últimos años. Es docente universitario y conferencista en estos temas. Fue socio de Miranda y Amado desde el año 2000 hasta julio del 2016, reincorporándose en el estudio en el 2018. Se desempeñó como jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros y como representante presidencial especial del Perú ante la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico en París. Habiendo culminado sus presentaciones, podemos iniciar con la intervención de la doctora Sumaeta, recordando que tiene un máximo de 30 minutos antes de cederle el turno al doctor Felices. Doctora Sumaeta, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Agradecer a Yus por la invitación y por la organización del seminario. Explicar un poco por qué estamos viendo un tema de control de concentraciones en este eje temático de consumidor y al final del día recordarán que los procedimientos de competencia tienen como finalidad el bienestar del consumidor y como tal es una de las patas, ¿no?, que necesita el sistema de protección al consumidor, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy es un análisis más o menos práctico. Yo trabajo con Enrique, de hecho lo tengo acá al frente y vamos a tratar de hacer una conversación más que una exposición teórica de nuestra experiencia en los casos de control de concentraciones, pero con especial énfasis en la aplicación de los remedios, ¿no? Como saben,
y un breve repaso simplemente para estar todos en la misma página. El sistema de control de concentraciones es un sistema de aprobación de operaciones ex ante, es decir, a diferencia del control de conductas, donde primero sucede la conducta y tiene efectos en el mercado y luego la autoridad entra a revisar si es que esta es sancionada o no. En el caso del control de concentraciones se hace un análisis prospectivo. Todavía no existe un daño en el mercado, sino que la autoridad entra a evaluar si una potencial transacción podría generar un efecto restrictivo significativo para la competencia. Entonces, es un análisis bastante complejo porque se basa en proyecciones. Obviamente, proyecciones no son meras especulaciones, es un análisis serio basado en información no solamente legal, sino también económica. Y en aquellos casos en los que una operación de concentración podría generar algún riesgo que dé preocupaciones a la autoridad y que afecte la competencia, es aún posible aprobarlo siempre y cuando se apliquen condiciones, ¿no? Y ese es el eje temático de esta mesa, ver cuáles los retos que se enfrentan en la imposición de condiciones. Nos han pedido conversar sobre el diseño y la implementación de remedios en control de concentraciones. Los remedios o condiciones son aquellas medidas que impone la autoridad para poder aprobar una operación que genera riesgos en la competencia, pero que, teniendo estos mitigantes, pueden ser positivos para el mercado y, por supuesto, para los consumidores. Entonces, si vamos a hablar hoy de cómo se diseña y cómo se implementa, yo pensaba dividir esta conversación en tres etapas, ¿no? Del diseño y de la implementación de los remedios en control de concentraciones. Primero, hablar del diseño de los compromisos, y acá el lenguaje que estoy utilizando no es casual, sino que tiene una explicación. Primero hablamos de compromisos, después hablar del perfeccionamiento de los compromisos, sigo hablando de compromisos y ahora voy en detalle a qué me refiero con compromisos, y finalmente ya la implementación de las condiciones, que es una categoría distinta que nace de los compromisos. Los compromisos no están reconocidos como tal en la ley. Si ustedes ven que cuando dice se aprueba una operación, no se dice se aprueba la operación con compromisos, sino se aprueba la operación con condiciones. Los compromisos son la primera etapa. Es el ofrecimiento que hace el agente económico que desea tener por aprobada una operación, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Ripley y mañana quiero comprar Saga Falabella y digo, mira, va a haber acá un riesgo de competencia porque estamos hablando de las dos tiendas de departamento con mayor participación en el mercado peruano, de antemano sé que puede generar preocupaciones en la autoridad porque se va a reducir de tres competidores, asumamos Oeshle, Saga y Ripley, a dos, a uno, ¿no? A dos, perdón. Entonces, si sé que va a existir un riesgo de competencia, yo ya debería estar pensando en un posible compromiso. ¿Qué es un compromiso? Es un ofrecimiento para poder contrarrestar ese riesgo de competencia. Entonces, cuando diseñamos, y ahora sí regreso a mi estructura, diseño de compromisos, perfeccionamiento de compromisos e implementación de remedios, cuando estamos en esta primera etapa del diseño de compromisos, primero tenemos que identificar qué es lo que quiero curar, cuál es el riesgo que quiero atacar. Un compromiso es un ofrecimiento que busca solucionar un riesgo de competencia. Cada riesgo de competencia es un mundo en sí mismo, por supuesto, pero podemos simplificar los riesgos de competencia en dos tipos, los riesgos horizontales y los riesgos verticales. Los riesgos horizontales se dan cuando tenemos una participación de mercado conjunta que puede elevar de manera preocupante la concentración en el mercado. El ejemplo que les di, ¿no? Mañana Saga y Ripley se unen en una tienda por departamento, Ripley y Falabella, ¿no? Y en lugar de tener en el mercado a Saga, a Ripley y a Oeshley, mañana vamos a tener a Ripley y Falabella y a Oeshley. Vamos a tener una concentración en el mercado. Si tenemos un riesgo horizontal, es decir, dos competidores se concentran, los remedios van a ir por la visión estructural. Como estoy cambiando la estructura del mercado, entonces mi compromiso o la condición que finalmente vaya a imponer la comisión va a buscar restablecer la estructura del mercado al momento previo de la transacción, ¿no? ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Desinversión, ¿no? A nivel mundial, tradicionalmente se ha pensado que si tenemos un problema de concentración,
Entonces, la solución es la desconcentración, es decir, desinvertir. Dicho esto, creo que con Enrique vamos a conversar algunos casos, los primeros casos en Indecopi que pasaron a fase 2, que tenían una mirada más innovadora, ¿no? Por parte de la autoridad, donde la autoridad no se iba al remedio tradicional de si tengo un problema de concentración, ergo aplico un remedio de desinversión, sino más bien se buscaban unas figuras transitorias o semiestructurales que tenían el mismo impacto en el mercado, es decir, aislar una parte de la propiedad del comprador sin que al final del día se haga una desinversión. Yo acá voy a dejarlo en un pin para poder discutirlo con los casos que hemos visto, los primeros o uno de los primeros que han pasado a fase 2, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cuál es mi tipo de riesgo. Yo no puedo ofrecer un compromiso si no conozco cuál es el riesgo en el mercado. Pero no todos los riesgos son horizontales, los riesgos también pueden ser verticales, ¿no? Y los riesgos son verticales cuando tenemos una operación que genera traslapes, como su propio nombre lo dice, verticales en el mercado. Por ejemplo, un proveedor compra a un cliente. Imagínense que en mi ejemplo, ¿no? Ripley compra a la distribuidora, ¿no? O Ripley compra a uno de sus proveedores de productos electrónicos, ¿no? Son dos operadores que participan en la misma cadena de valor y que se integran. Cuando se integran, pueden generar diferentes tipos de riesgo, ¿no? Lo que generalmente, y ustedes lo pueden revisar evaluando las resoluciones de la comisión, se llaman el riesgo de cierre de insumos o de cierre de clientes, ¿no? Cierre de insumos, regresemos a mi ejemplo, ¿no? Ripley decide comprar a Samsung, imaginemos. ¿Cuál podría ser el riesgo de cierre de insumos? Que Samsung diga, oye, ahora que soy parte de Ripley, yo ya no le voy a vender mis televisores a Saga Falabella, no le voy a vender mis televisores a Oeschle, más bien le voy a vender únicamente a mi vinculada. Como el insumo televisor no va a llegar a los competidores de Ripley, estamos en un problema o un posible riesgo de cierre de insumos. Lo inverso sería, ¿no? El cierre de clientes, que Samsung, ¿no? Por ejemplo, diga, ahora voy a vender todos mis televisores a Ripley. Entonces, ¿no? No voy a tener, Samsung ya no va a ser proveedor, ¿no? Perdón, y las otras tiendas por departamento ya no van a ser clientes de esta empresa aguas arriba. Entonces, en verdad son las dos caras de la misma moneda, ¿no? En un caso le quitas proveedores a tus competidores y en el otro caso le quitas clientes a tus competidores. Es un análisis que hace la autoridad, no es nada novedoso de Perú, sigue los lineamientos de la Unión Europea para ver si es que un riesgo es tangible, va a ser un análisis de capacidad, es decir, puedes cerrar insumos, puedes realmente cerrar clientes, incentivos, ¿no? Te conviene cerrar insumos, te conviene cerrar clientes y efectos, ¿no? Oye, ¿qué pasa si finalmente te conviene y tienes la capacidad? Esto va a generar un efecto anticompetitivo en el mercado, ¿no? Y esto obviamente se hace de la mano de un economista, ¿no? Una vez que identificamos que estamos en un escenario de un riesgo vertical, porque la operación va a generar que le cierre insumos o le cierre clientes a los competidores de la nueva entidad fusionada, tenemos que pensar entonces en posibles remedios para este tipo de problemas, ¿no? Y acá les puedo dar un ejemplo, me adelanto, de remedios que se han pensado para este tipo de riesgos, ¿no? El caso de la compra de Enel es un caso que todo el mundo lo ha discutido, ¿no? Y ahí existía un problema de riesgos verticales, ¿no? Porque Enel, que es una empresa distribuidora, tenía que comprar energía de las empresas generadoras, ¿no? ¿Y cuál era el riesgo que imponía esta transacción? Que una vez que el grupo económico, bajo el control del SASAC, que es una suerte de FONAFE chino, ¿no? Compraba en él, iba a tener todos los incentivos para comprar la energía a su, a su vinculada, ¿no? Como el ejemplo que les daba, si Ripley, ¿no? Se vincula con un proveedor de televisores, tiene todo el incentivo para comprar los televisores a su proveedor y no a la competencia. Entonces, acá se tenía este riesgo, ¿no? De cerrarle los clientes a las otras generadoras, porque en él iba a comprarle a su generadora vinculada y ya no iba a comprar otras generadoras como podría ser Calpa, Engie y otras que participan en el mercado. ¿Qué es lo que hizo la autoridad? Impuso remedios conductuales, que es la segunda categoría de remedios. Ya no estructurales, ya no es un problema de concentración en el mercado y por tanto el análisis ya no es desinvierte, ¿no? Desconcéntrate, sino más bien
¿qué puedes hacer tú en tu conducta para arreglar este riesgo de competencia? ¿Qué es lo que hizo en concreto la autoridad en este caso? Lo que dijo es, ok, en él puedes ser comprada por un grupo económico que participa en el segmento de generación, pero si tú quieres comprar energía, ¿no? Y va a participar tu vinculada, entonces tienes que hacerlo a través de un proceso de licitación. Una licitación que permita que todas las generadoras, aguas arriba, puedan competir abierta y libremente para venderte energía. Y no que tú decidas, no, voy a comprarle a mi generadora vinculada. Entonces, ese es un problema vertical, es un riesgo vertical, porque es el segmento de generación integrándose con el segmento de distribución, pero es como ven, un remedio conductual. No es desinvierte, no es vende acciones, es simplemente, ok, pero si vas a querer comprar energía, entonces vas a seguir este procedimiento. Entonces, lo primero, ¿no? En el diseño de compromisos, en esta primera parte que les comento, es identificar debidamente el riesgo. Una vez que sabemos el riesgo, si sabemos que es horizontal o sabemos que es vertical, escogeremos los remedios que atacan ese problema. Si es horizontal, como decía, muy probablemente hoy se requiera un remedio de desinversión. No obstante, en el pasado, o sea, y ahora lo conversaremos, se han implementado otros remedios, vamos a llamarles semiestructurales, que tienen el mismo efecto en el mercado. Si es que es un problema vertical, muy probablemente el remedio va a pasar por condiciones conductuales, ¿no? Como pautas de conducta, como la que acabo de mencionar, el sistema de licitaciones para la compra de energía. También es importante poder hacer este estudio, ¿no? Esta evaluación de problemas de competencia antes de presentar la notificación para poder escoger en qué momento voy a presentar los compromisos, de acuerdo a lo establecido en la norma, ¿no? En la Ley de Control de Concentraciones y su reglamento es posible presentar compromisos, ofrecer estos en fase uno, es decir, presentas tu solicitud y le dices, y sé que hay un problema importante, entonces te ofrezco los remedios. En nuestra experiencia, o al menos de la información pública que obra, ¿no? En la página web de INDECOP y otras fuentes, los remedios o los compromisos generalmente han sido presentados en fase 2, ¿no? La fase 2 es esta segunda parte del procedimiento a la cual solamente pasan algunas operaciones de especial complejidad, ¿no? Entonces, en la parte de diseño de compromisos es evaluar los riesgos, hacerlos de manera anticipada, definir en qué momento se presenta y privilegiar algo simple, ¿no? Para poder, no muy sofisticado o que sea fácil de digerir para poder presentar esta propuesta a la autoridad. Entonces, yo diría que esta es la primera parte, ¿no? El diseño del compromiso. La segunda parte creo yo que sea el perfeccionamiento de los compromisos que se sitúa una vez que hemos ofrecido, que ya hemos presentado, hemos puesto sobre la mesa estos compromisos. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma te dice, tú tienes un plazo X para presentar los compromisos y luego tienes un periodo para poder adaptarlos, ¿no? Y la idea en este periodo de adaptación es, por supuesto, poder entender las preocupaciones de la autoridad y las preocupaciones en buena medida se van a encontrar contenidas en la resolución. Como digo, hasta ahora casi todos han sido en fase 2 o todos han sido en fase 2. ¿Qué pasa fase 2? ¿No? Una vez que la autoridad menciona, oye, acá hay una operación que me está generando preocupaciones importantes, emite un comunicado, ¿no? En el Diario Oficial del Peruano, y lista cuáles son los mercados que le genera preocupación. En este momento de perfeccionamiento de compromisos, tendríamos, ¿no? Que elegir realmente si todos los riesgos que nos ha llevado a fase 2 son riesgos como tales y si realmente hay riesgos que se cuenta con información objetiva, suficiente para poder decir esto no es un riesgo o por lo menos tengo información que desacredite este riesgo, pues se podrá seguir cerrando riesgos. En la información pública ustedes también van a poder identificar que en diversos casos que han pasado a fase 2 no todos los mercados que invitaron a la autoridad a hacer un análisis más detallado en fase 2 terminaron con la imposición de condiciones, sino solamente alguno de ellos, ¿no? La idea esto es como un embudo. Una vez que pasamos a la fase 2 vamos limpiando el camino y vamos quedándonos con los problemas que son realmente importantes para la competencia. Y respecto de esos remedios o problemas realmente importantes, poder escuchar las preocupaciones de la autoridad. Se puede presentar un compromiso, yo decía en la primera parte del diseño, de repente lo más sencillo posible, que es fácil de entender, pero si es que este compromiso no le convence a la autoridad,
pues es importante trabajar de manera conjunta. Esto no es un litigio, ¿no? Esto es, tanto la autoridad como el solicitante tienen como objetivo la aprobación de la operación, siempre cuidando, ¿no? La libre competencia y la protección al consumidor al final del día con esta aprobación. Entonces, en esta etapa del perfeccionamiento de compromiso, que yo lo llamaría negociación entre comillas, porque no es tanto una negociación, sino más bien escuchar el feedback de la autoridad de los compromisos que han sido presentados, lo importante es poder quedarnos con los riesgos que son reales y respecto de esos poder perfeccionar los compromisos que han sido originalmente planteados. Y finalmente, ¿no? Ya viene la implementación de condiciones. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? Y acá nuestra ley difiere a otros ordenamientos jurídicos, ¿no? En otros ordenamientos jurídicos, lo que tú ofreces, si le convence a la autoridad, se aprueba. Si no le convence, no se mueve, digamos, el compromiso y simplemente se rechaza. Nuestra norma es diferente. Lo que les comento, por ejemplo, pasa en Chile, ¿no? Lo que pasa en Perú es, tú presentas unos compromisos y estos compromisos pueden ser un insumo para la autoridad para decir, mira, me convence, pero le voy a agregar algunas cosas para que sea más idóneo a efectos de poder contrarrestar los efectos restrictivos a la competencia. Entonces, las condiciones son aquellos remedios que finalmente impone la comisión que podrían ser equivalentes a los compromisos presentados o que podrían agregar ciertas capas adicionales que la autoridad ha visto idóneas para poder atacar el problema de competencia. Entonces, una vez que se recibe ya la resolución, que aprueba la autorización, que aprueba, perdón, la operación solicitada, ¿no? Y que viene con una serie de condiciones, empieza una de las partes que uno puede parecer que es más procedimental, pero que puede ser de las más difíciles, que es implementar las condiciones que han sido establecidas por la autoridad. Nuevamente, la dificultad de las condiciones va a depender del problema que estamos atacando. Probablemente si es que estamos en una operación que representó un problema vertical, el ejemplo que les ponía de licitación, donde toda la implementación del compromiso va a depender de las partes que participan en la operación, probablemente va a ser más sencillo, ¿no? Tienes que, no sé, implementar un programa de cumplimiento, perfecto, lo implemento. Tienes que implementar un proceso de licitación con un notario para la compra, perfecto, lo hago. Es un poco más sencillo porque está dentro de la esfera de control del administrado, pero si es que estamos en un escenario que cada vez son más, ¿no? En el que el remedio, esta condición implica la participación de un tercero, es decir, estamos en un problema de concentración, un problema horizontal, y el remedio requiere necesariamente de la intervención de un tercero, por ejemplo, ese tercero que va a comprar ese negocio, esas acciones que tienen que ser desinvertidas, entonces la implementación no es un mero trámite, se va a poder complejizar, ¿no? Porque seguramente, como ha sucedido en el pasado, ¿no? Las resoluciones nuevamente que son públicas, la autoridad va a establecer un perfil bastante detallado de cómo debe ser este tercero, qué requisitos debe cumplir, ¿no? Y la verdad, y ahí Enrique no me dejará mentir, es que la experiencia nos muestra que el objetivo de la autoridad a veces puede ser un poco difícil de implementar en la realidad, que es quiero básicamente al clon de la empresa objetivo, alguien que sea exactamente igual. Y el mercado no necesariamente va a tener dos, tres, cuatro, cinco actores que sean iguales que la empresa objetivo, o peor aún, que pudiendo existir estas empresas, que estas empresas estén interesadas en adquirir este negocio que se tiene que desprender, ¿no? Entonces, en la implementación de condiciones que uno puede pensar, ya pasó lo más difícil, ya se aprobó la solicitud, no necesariamente, ¿no? Va a generar ya el cierre de la operación. Podría complicarse, ¿no? Porque los estándares que establezca la comisión a efectos de poder cerrar la operación pueden ser sumamente altos y de repente el mercado no cuenta con esos actores, con esos terceros ideales que pueden ser aquellos que van a comprar la participación que se desinvierte. Entonces, de hecho, en 20 minutos creo que nos da espacio para poder conversar sobre estas tres etapas. Acá me detengo. Buenísimo. Gracias, Fío. Y gracias, Ayus, por invitarme también a participar en esta conversación de hoy. Estos son temas en los que trabajamos a diario con el equipo, con Fiorella en particular, nosotros dos, y hemos visto un poco desde el inicio cómo se ha dado esta evolución diría, desde la concepción de lo que significan
estos remedios y compromisos hasta las dificultades que ha supuesto eh, su implementación por parte de la autoridad en el Perú, ¿no? Eh, Quizás como recordatorio y para poner esto dentro de un marco de referencia, recuerden que en el Perú nuestras normas de competencia tienen ya varias décadas de aplicación, eh, desde comienzos de los noventas. Nuestra norma primera de control de concentraciones solo en el sector eléctrico es del 97. eh, y sin embargo nuestra norma de control de concentraciones tiene apenas 5 años. Nuestra norma de aplicación general. Y eso ha supuesto que en el país, en nuestro país, empecemos a pensar conceptualmente y en términos prácticos sobre control de concentraciones y sobre todos los elementos que lo componen, incluyendo la posibilidad de remediar o mitigar los efectos restrictivos de la competencia que puede presentar una operación de concentración, recién a partir de ese momento. Cuando en el mundo entero, o en la mayor parte de países y jurisdicciones, se ha dado un desarrollo muy rico, efervescente en relación con esos temas, implementándose criterios, probándose, rechazándose, ¿no? Poniéndose a prueba. En particular me refiero en Europa, en la región, en países que tienen también legislaciones más avanzadas y en los Estados Unidos. Entonces, esta discusión que estamos teniendo hoy y que tiene una incidencia muy práctica porque está asociada a los casos más complejos que solemos ver en la práctica, tienen también una relación con lo que se ve en otros lugares que sirven como marco de referencia, a veces muy especial y específico, en la manera como nuestra autoridad interpreta también estas normas. Cuando Indecopi, en nuestro caso, cuando las autoridades de competencia reciben una notificación donde se le pone en conocimiento una operación de concentración, una fusión, una adquisición, ellos reciben un conjunto de hechos, un perímetro transaccional, que es el que define el análisis que hacen, ¿no? Recae en ellos determinar si es que ese conjunto de acuerdos que dan lugar a esta fusión o adquisición eh, pueden generar potencialmente efectos restrictivos de la competencia eh, y, de ser el caso, eh, señalarlo, ¿no? Analizarlo y levantarlo. Las partes muchas veces pueden anticipar que algunos elementos de la operación generan o potencialmente un problema de competencia, y es por eso que, como explicaba bien Fiorella, existe la posibilidad de presentar remedios tanto en primera fase como en fase 2. Pero el principal objetivo de la autoridad a través de los remedios no es prohibir la operación, es encontrar la manera de que la operación sea viable, es decir, alejarse de la opción binaria de aprobar o prohibir y más bien encontrar, trabajando en conjunto con las partes, algún mecanismo que permita que esa operación sea viable. Entonces, los remedios son una vía no solo para mitigar esos efectos, sino, y esto es importante, recordemos, porque el control de concentraciones es accesorio al propósito principal de las partes, que es comprar una empresa, vender una empresa, fusionarse entre dos empresas. Pero permite a la autoridad y permite a las partes encontrar un mecanismo que se aleje de este todo o nada, de este elemento binario para aprobar la operación, eliminando o mitigando esos efectos problemáticos. También decía Fiorella que efectivamente hay remedios estructurales, hay remedios de conducta, y hay una combinación de ambos, ¿no? Y eso, que conceptualmente es universal, en el Perú dio lugar a distintos criterios que fueron naturalmente mutando a lo largo de los años, conforme la autoridad fue conociendo más casos, desarrollando mayor experiencia, sofisticando su análisis y lo mismo respecto de las partes, ¿no? Eh, Hablaremos en un momento del primer caso y creo que va a dar lugar a que con Fiorella podamos hacer un intercambio interesante sobre nuestra visión de cómo es que ha evolucionado eso y por qué, porque creo que también es relevante para efectos de la conversación que tenemos hoy día. Eh, pero quizás como introducción, sí es posible
verificar en la práctica que nuestra autoridad, como lo hacen muchas autoridades a nivel internacional, tiene una predilección por, eh, por la implementación de remedios que sean definitivos y que requieran la menor supervisión posible. Y eso tiene sentido, es decir, las autoridades cuentan con recursos escasos, tienen que administrar y gestionar esos recursos de la mejor manera posible, y un remedio que permita llevar adelante la operación, pero que les traslade un costo de supervisión elevado, hace que los costos de transacción para ella sean muy altos. Entonces, hay claramente una predilección, coincidentemente, más aplicable a aquellos casos en los cuales se da una concentración a nivel horizontal, en los cuales se prefiere un remedio definitorio, un remedio estructural, un remedio de desinversión. Mientras que sí se mantiene la posibilidad de conversar sobre remedios estructurales que requieren algún grado de supervisión en casos, como también mencionaba Fiorella, principalmente de traslape vertical. Y repito, tiene sentido que existe esta predilección por los remedios estructurales, porque son más limpios, más definitivos, ¿no? Y en ellos también ha habido una evolución, yo diría, respecto de lo que la autoridad espera ver en términos de lo que las partes le proponen. La autoridad levanta la mano y dice acá, yo he identificado que hay problemas para la competencia y corresponde a las partes y se da realmente en términos más dialogantes con la autoridad, plantear posibles remedios que puedan establecerse. Eh, la visión más estática, yo diría de la que se están alejando las autoridades de competencia actualmente, es una en la cual la autorización de la Indecopi está condicionada a que las partes, por ejemplo, se comprometan a vender un activo en un plazo determinado. ¿Y eso por qué, si bien funciona, por qué es que no se suele preferir? No se suele preferir porque impone también un elemento condicional que se daría en el futuro, que no se da en el momento de la aprobación y que requiere también una mirada posterior de parte de la autoridad, ¿no? Esperar a que las partes, por ejemplo, transfieran a un tercero un activo respecto al cual la autoridad ha levantado una alerta, eh, no es la mejor manera para gestionar ese riesgo desde el punto de vista de la autoridad. Y por eso es que con mayor frecuencia se pide que las partes vengan, si no ya con un potencial comprador identificado, un comprador adecuado ya identificado, eh, incluso también con un acuerdo ya cerrado, ¿no? Que permita a la autoridad evaluar cuál es el riesgo que podría generarse en caso que la desinversión vaya a una empresa determinada. Si se tratase de una operación, por ejemplo, de lácteos, ¿no es cierto? Y hay una empresa que está comprando a otra y se identifica, por ejemplo, que a nivel de una línea específica de yogures existe un riesgo y que como resultado de ese riesgo lo más conveniente es que esa línea de yogures sea transferida a un tercero, la autoridad preferirá que quienes están realizando la operación vengan ya o con el nombre de la persona, de la empresa a la cual se transferirá, o mucho mejor, con un acuerdo ya suscrito con aquella empresa y, lo mencionaba Fiorella a lo largo de su presentación, también con un análisis económico que sustente la inexistencia de los mismos riesgos que precisamente se quieren evitar, ¿no? Esos riesgos no siempre se evitan y lo que las partes inicialmente quieren no necesariamente se manifiesta en la práctica, como lo veremos cuando conversemos sobre el caso de Medifarma y Ersil, que es la primera operación que se dio eh, con remedios, pero esa es un poco la visión que tienen las autoridades. Los remedios conductuales son los más fáciles de plantear por parte de las empresas. Eh, eh, Suponen no alterar la estructura de la operación y asumir compromisos, pero tratándose precisamente de eso, son aquellos que generan mucho más problemas para la autoridad, ¿no? Hay un elemento de subjetividad, hay un elemento de control, de supervisión, que hacen que no sean necesariamente los mejores. Porque el reto, el desafío, eh, tanto de las partes como de la autoridad, no es solamente identificar el riesgo e identificar el remedio, sino también implementarlo, ¿no? Implementarlo en cuanto a las partes, hacerlo cumplir en cuanto a la autoridad.
¿no? La implementación, y ese es el otro tema sobre el que podemos hablar un poco más, Fio lo ha desarrollado muy bien, pero es donde quizás hoy encontramos mayores problemas en la práctica, es un elemento determinante, ¿no? Eh, los remedios normalmente suelen evaluarse en cuanto a tres criterios que deben cumplirse. Primero, tienen que ser efectivos. Eh, Efectivos en términos del problema de competencia que se ha identificado. Es decir, tienen que servir para eliminar o para reducir ese problema de competencia que la autoridad ha encontrado, ¿no es cierto? Y no a nivel teórico, sino a nivel muy práctico. Es decir, permite eh, superar ese problema de manera directa eh, y rápida. Y luego, y este es uno de los elementos donde quizás nos encontramos con más trabas en nuestra experiencia profesional, eh, tienen que ser factibles de ser implementados eh, y de ser también supervisados en el sentido de que se pueda supervisar esta implementación, ¿no? La expectativa de que quien tome el activo que es desinvertido como resultado de la imposición de un remedio estructural deba ser un clon, utilizando el término que mencionó Fiorella, ¿no es cierto? Que sea la versión casi idéntica de aquella que se busca eliminar de la operación, es un desafío enorme, porque en la práctica, en el mundo empresarial, los clones no existen. Y podemos hacer un ejercicio aproximativo, pero no idéntico, respecto de esas empresas que son las compradoras, por ejemplo, del activo que la autoridad quisiera que se transfiera a favor de un tercero. Entonces, en ese ejercicio de implementaciones que encontramos también algunos problemas, que tienen que ver además con el tiempo que toma, porque recordemos, y no hay que perder de perspectiva, yo siempre lo repito, el control de concentraciones es accesorio al análisis, al tema, más que análisis, al tema central. El tema central es que en un mercado que por definición es dinámico, donde las condiciones cambian, donde la moneda no vale igual un día que otro, donde las condiciones de mercado se alteran constantemente, hay dos empresas, para simplificarlo, que quieren realizar una transacción. Una transacción en términos que han acordado y que se mantendrán vigentes mientras la autoridad de competencia realiza su análisis y la aprueba. Entonces, mientras más tiempo tome la autoridad y mientras más incierto sea el periodo de finalización de esa revisión por parte de la autoridad, que en este caso incluye la ejecución y la implementación de esos remedios, menor certeza, mayor incertidumbre existirá sobre el acuerdo comercial que en el momento primigenio dio lugar a la operación. Y eso es algo que las partes de una compra, ¿no? De una fusión, ven con mucha preocupación. Si nos ha tomado tanto tiempo ponernos de acuerdo respecto de en qué condiciones compramos o vendemos una empresa y luego necesitamos que un tercero la apruebe, ¿no? Si esa aprobación nos va a demorar un año, bueno, quizás altera entonces los términos en los que llevamos al acuerdo inicial. Entonces, hay una complejidad ahí que estamos viendo en aquellos casos que llegan a fase 2 y que requieren de un remedio estructural, mucho menos en los casos en los cuales se requiere un remedio de conducta, pero sí cuando se requiere un remedio de estructura. Y otro elemento es que esos remedios tienen que ser proporcionales, ¿no? En este ejercicio de clonación al que aspira la autoridad, a veces se pierde de perspectiva que la solución tiene que ser proporcional a la gravedad del problema, no puede ser más onerosa, ¿no? Eh, si una empresa, para simplificarlo, podría categorizarse como conteniendo 20 características específicas y queremos encontrar en el mercado una que tenga 20 características específicas, no deberíamos esperar que esa empresa realice inversiones para suplir los 2 o 3 puntos que no tiene, sino acercarnos al mejor sustituto posible dentro de lo que existe en el mercado. Y esa no necesariamente es la aproximación que tiene la autoridad, ¿no? La búsqueda de la perfección
como escenario teórico en un supuesto de control de concentraciones y de implementación de remedios puede atentar contra la lógica racional, legal y económica del acuerdo que las partes celebran, ¿no? Entonces, hay esa complejidad que está contemplada ahí, ¿no? Eso para complementar lo que mencionaba Fiorella, y quizás simplemente como introducción de ese primer tema que mencionaba, en la primera operación de concentración que vimos, que llegó a fase 1, perdón, que llegó a fase 2, que fue la primera que la autoridad revisó en fase 2. Recuerden que hay 7 operaciones, una última que todavía no se ha resuelto, ¿no? Pero en total, eh, y con Fiorella hemos tenido la fortuna de participar en 5 de ellas. En esa primera, donde la autoridad y las partes hacían sus pininos en este tema, se buscó primero eh, la, la, un remedio de orden estructural, la venta de una línea de negocio vinculada, tratándose de laboratorios farmacéuticos, de unos productos respecto de los cuales se entendía que había una concentración de mercado muy importante, y que por lo tanto lo que correspondía era desinvestir esa línea de negocio, es decir, que esos productos se vendieran a un tercero para que ese tercero sea quien se encargara luego de desarrollarlo. Pero el problema es que ese producto en particular, esa línea, no tenía suficiente atractivo en el mercado para ser comprada por alguien. A pesar de que la autoridad había encontrado un problema de competencia, desde el punto de vista de la demanda, no había una empresa que estuviera dispuesta a comprar. Y eso generó un problema en la práctica, porque si bien conceptualmente la posibilidad de establecer un recurso, un remedio estructural era perfectamente posible, ¿no? Como concepto y como remedio teórico, en la práctica no tenía eco, no era implementable. Y eso dio lugar a que se encontrara un remedio alternativo que no fuera la venta, sino el licenciamiento del producto. Eh, es decir, no la transferencia de la titularidad de manera definitiva, sino la transferencia de los derechos eh, de producción durante un tiempo determinado, eh, que generaron también problemas en la implementación y precisamente generaron también costos de supervisión que eran los que la autoridad inicialmente quería impedir, ¿no? Quizás acá me detengo para comenzar este diálogo con Fío, y seguro que ella tiene algunas ideas también alrededor de estos temas. Sí, yo quisiera un mensaje que creo que ha calado mucho, es el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque al final del día, si tenemos una aprobación con condiciones que se tornan imposibles, terminamos teniendo estas denegatorias indirectas, ¿no? Y encuentra en un mercado muy concentrado, con muy pocos operadores, se pide este competidor ideal que sabemos que no existe. Creo que es mejor setear expectativas con las partes, decir, te niego la operación, ¿no? Porque también involucra recursos, tiempo, un trabajo en conjunto, ¿no? Del solicitante y de la propia dirección, el construir la implementación de estos remedios, ¿no? Y el tema de la flexibilidad y el dinamismo no es un tema de practicidad que podemos pedir las personas que litigamos, sino que es un tema que tiene base legal, ¿no? De hecho, la ley te dice que las condiciones tienen que responder al principio de proporcionalidad, ¿no? Porque algo muy importante es que los remedios no están pensados, o las condiciones, como lo llama la ley, no están pensadas para mejorar el mercado o solucionar los problemas de competencia. Es para regresar a una situación similar, no idéntica, no la misma foto, sino una situación similar previa a la transacción. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que va a ser un competidor que sea exactamente igual que la empresa objetivo? No, no necesariamente, pero que genere una dinámica de competencia muy parecida. Y creo que el reto está en poder tener apertura, ¿no? En ver que pueden existir opciones que probablemente no van a ser idénticos, ¿no? Al anterior propietario, pero que van a funcionar de igual manera, ¿no? Porque si es que al final del día hacemos un análisis muy complejo para la implementación de estos remedios, se pierde el objetivo, ¿no? Se decía, oye, yo quiero desinvertir, quiero imponer remedios de desinversión porque es muy complejo tener un remedio semiestructural. Termina siendo mucho más complejo
encontrar ese comprador ideal, que cumpla con X requisitos, ¿no? Al final del día, de repente, un remedio, vamos a llamarle semiestructural, como pasó en el caso de Ejercil, puede ser más sencillo. Y el caso de Ejercil no es el único en el cual la autoridad ha apostado por solucionar un problema horizontal, ¿no? De concentración en el mercado con un remedio semiestructural, ¿no? En el caso de Brasil, como bien mencionaba Enrique, había un programa, digamos, para licenciar ciertas marcas, pero no es el único, ¿no? De hecho, años después, la autoridad aprobó, de hecho, en el 2024, la adquisición del grupo Chema por parte de SICA, ¿no? Y como parte de las condiciones que fueron establecidas fue la cesión de marcas, ¿no? Del grupo Chema y licenciar, ¿no? Y pidió unas sesiones de manera definitiva, pero existieron 7 marcas, ¿no? Perdón, otro grupo de marcas que fueron licenciadas o se ordenó licenciar por 7 años, ¿no? Y luego, ¿no? Se debía revisar el remedio tal cual sucedió en el caso Gersil. Entonces, no es algo extraño, no es novedoso tener un remedio semiestructural. Por supuesto que no es sencillo encontrar a algún agente económico que esté interesado en licenciar, pero seguramente si a mí me dices, oye, ¿quieres entrar a un mercado en el cual vas a comprar y te vas a comer todo el riesgo? Versus, ¿quieres entrar a un mercado en el que vas a probar, vas a ver cómo te va con el licenciamiento y si a todos nos va bien, podemos continuar con la compra o de repente ya se solucionó el problema y esto regresa al comprador, puede ser mucho más atractivo, ¿no? Ahora bien, hay maneras también de no generar cargas. Sabemos que la autoridad no necesariamente cuenta con todos los recursos, ¿no? Tiene recursos limitados y estos recursos tienen que usarlos de manera muy eficiente, ¿no? Y no sería propio decir, mira, autoridad, dirección de libre competencia, ocupa todos tus recursos monitoreando la implementación del remedio. Y para eso existen los oficiales de cumplimiento, ¿no? Los oficiales de cumplimiento es una figura que ya ha sido introducido o en diversas operaciones en las cuales se ha tenido una aprobación con condiciones y estos oficiales son como este brazo operativo de la autoridad, ¿no? Que justamente busca poder monitorear el cumplimiento detallado de estos requerimientos. Este oficial de cumplimiento suele ser este brazo, ¿no? Este puente que tiende entre el solicitante que va a encargarse de implementar el remedio con la autoridad que se va a encargar de verificar que efectivamente se haya cumplido con los requisitos establecidos. Y es una solución, digamos, creativa, me parece bastante positiva que ha implementado ya la autoridad para decir, mira, sí, en algunos casos tocará implementar un remedio que va a generar cierta fiscalización y que va a generar tiempo y recursos, pero hay maneras también de que esos recursos y ese tiempo no sean propios de la autoridad, sino que se cuente con estos aliados, ¿no? Que sería el oficial de cumplimiento. Entonces, creo que lo importante y el reto, tanto de los solicitantes como de la autoridad, es poder diseñar condiciones que sean prácticas en la realidad, que se puedan encontrar, que se puedan implementar. Creo que ganan todos, gana el solicitante, por supuesto, pero también la autoridad, porque esa es una señal al mercado, ¿no? Es una señal de que yo no soy una autoridad, Perú no es un país donde se traban las operaciones, sino más bien se tienen que aprobar porque se tienen que aprobar, lo que no se tiene que aprobar, pues no se aprobará, y lo que sí se va a trabajar de manera conjunta en de que se tenga un análisis, una visión práctica para que se pueda implementar y para que esta operación siga adelante, ¿no? Y ahí para reaccionar a un par de los temas que ha mencionado Fiorella, efectivamente el oficial de cumplimiento tiene un papel que cumplir, ¿no? O tiene varios papeles que cumplir. Es el articulador no solo en la ejecución, sino también en el relacionamiento entre las partes y la autoridad. Y por supuesto que es una extensión de la autoridad, no es una extensión de las partes, pero es quien permite que se gestione adecuadamente el interés de la autoridad de que se mitigue el riesgo y el interés de las partes de que la operación se lleve adelante en términos que sean viables y razonables. Y recordemos que la autoridad eh, recibe solicitudes de autorización de operaciones de concentración de la más diversa índole.
Y eso no quiere decir que ellos sean necesariamente expertos en todas las materias. Eh, Creo que hay, por ejemplo, un grado de conocimiento mucho mayor en mercados maduros, robustos, como el mercado eléctrico, el mercado de energía, eh, menos experiencia en mercados, y estoy hablando de operaciones que hemos visto, en mercados más pequeños, en mercados eh, agrícolas, por ejemplo, en mercados de algunas industrias muy especializadas, en mercados de tecnología, ¿no? Son temas respecto a los cuales es natural que la autoridad no tenga experiencia. Y ahí le toca principalmente a las partes presentarle aquella evidencia que permita a la autoridad sentirse cómoda con los remedios que está proponiendo y también persuadir de manera suficientemente sólida a los oficiales de cumplimiento para que a su vez puedan traducir lo que se plantea en términos que sean comprensibles y aceptables para la autoridad. Mientras más claro sea el marco de referencia que usamos para proponer el remedio, más factible será que la autoridad lo apruebe, lo entienda, lo procese y lo valide, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos en la práctica con mucho cuidado, entendiendo que ese es un proceso que si bien es, como hemos dicho, colaborativo, que es un trabajo en conjunto para tratar de superar escaños y que no es, eh, perdón, para superar obstáculos y que no es un proceso litigioso, ¿no? Ni confrontacional, sí tiene que tener ese apoyo en los dos ejes, ¿no? Por un lado, trabajar con los oficiales de cumplimiento, pero también asumir que parte de la carga de la prueba de que los remedios que se proponen van a funcionar recae también en nosotros, en los proponentes y en el trabajo que hagamos frente a la autoridad. Yo creo que con eso podemos pasar a una ronda de preguntas, ¿no? Si es que Sí. tuviesen. Bien. Bueno, muchas gracias, doctores, por su excelente ponencia. Vamos justamente a pasar con la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, nos ha llegado una pregunta en el interno y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo debería evaluarse ex post si un remedio realmente funcionó? ¿Cree que el Perú debería fortalecer mecanismos de seguimiento posterior? Puedo comenzar yo de repente. Creo que tiene mecanismos de seguimiento. De hecho, la autoridad tiene estas facultades. Recuerden que con la aprobación de la ley se ha dado, ya el INDECOPI tenía facultades amplias para monitorear mercados y con la ley se ha fortalecido estas facultades. Entonces, a lo primero es si debe implementarse o no. Creo que ya existe, ¿no? A la fecha, la autoridad monitorea mercados, verifica y generalmente cuando viene un remedio, se impone un remedio, ese remedio también tiene obligaciones de reporte, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que conducir licitaciones, cuando conduzca esas licitaciones tengo que reportar a ciertas autoridades. Y es importante también tener en cuenta, pensando, ¿no? En el caso este que yo les comentaba del sector eléctrico, ¿no? De la compra de Enel, no necesariamente, no únicamente la fiscalización va a venir por parte de la autoridad de competencia, sino que en aquellos casos en los que el problema ha involucrado a otros sectores, sectores específicos, muchas veces también el monitoreo viene por parte de las autoridades sectoriales. Por ejemplo, OSINARMIN, el regulador de este sector, ¿no? El sector de energía, para el caso de este remedio en específico. Entonces, sí creo que es positivo que la autoridad ejerza este rol para monitorear los remedios. Creo también que el oficial de cumplimiento es este brazo que le ayuda a monitorear, ¿no? Pero no todos los remedios van a ser eternos, ¿no? Si es que estamos hablando nuevamente de un remedio que se concreta en un punto específico, que va a tener todo un camino de venta, por ejemplo, pero una vez que se da la desinversión, ya se generó el remedio, ahí no hay nada que monitorear. Si es que estamos, por el contrario, en un remedio que es conductual, que es más del día a día, de cómo se va a comportar las autoridades,
por un lado, las partes van a tener la carga de reportar, no solamente el Indecopi, sino a diferentes otras autoridades según la especialidad del caso, como les comentaba para el sector eléctrico. E Indecopi también va a tener siempre las herramientas de poder verificar, pedir información, que lo hace con o sin transacción, con o sin control de concentraciones. Siempre Indecopi ha tenido la facultad para verificar que los agentes económicos se comporten de manera correcta y que no generen conductas anticompetitivas, ¿no? Y añadiría a lo que menciona Fiorella quizás algo previo, ¿no? Que es una de las razones por las cuales el control de concentraciones en general, para no hablar solo de los remedios, pero en términos de remedios también se hace más manifiesto, ¿no? Genera tanta, o ha generado tanta polémica, ¿no? Cuando vemos al derecho a la competencia en su dimensión de control de conductas, es decir, cuando analiza la manera en que empresas en el mercado se han comportado, por ejemplo, si han incurrido en prácticas colusorias, ¿no? Si se han dividido mercados, si se han repartido clientes, etcétera, la autoridad hace un análisis objetivo sobre hechos que se han realizado, sobre hechos consumados, con mayor o menor información, ¿no? Y hay un elemento también de subjetividad en términos de permitir, por ejemplo, la prueba indiciaria para llegar a conclusiones, pero se trata sobre cosas que ya se produjeron. En el caso del control de concentraciones, el análisis que hace la autoridad es prospectivo, es decir, asume un escenario que podría producirse como consecuencia de la operación, pero que no se ha producido todavía. Y lo que hace es tomar una foto del momento actual y realizar luego un análisis de hipótesis sobre las cosas que podrían alterar de manera contraria a las condiciones de competencia ese escenario hipotético en el futuro. Entonces, claro, ese es un ejercicio complejo. Decía que dio lugar a muchas discusiones porque, claro, extrapolar a partir de esa fotografía, ¿no es cierto?, que es estática por definición, eh, consecuencias que puedan luego aplicarse a un proceso que es dinámico como el propio del mercado, es sumamente complejo. Y lo mismo cuando ya lo aterrizamos en términos de los remedios. Y es por eso que, como los remedios están diseñados en un momento, pero las condiciones del mercado pueden alterarse pasado ese primer momento, es que la norma también nos permite pedirle a la autoridad que revise los remedios porque han cambiado las condiciones del mercado. Es decir, es perfectamente posible que el ingreso, por ejemplo, de nuevos competidores, tratándose de un mercado donde se ha identificado que en una zona geográfica hay, no sé, 6 locales que pueden generar presión competitiva entre ellos o restarse, al salir uno o dos de ellos, restar presión competitiva, puede cambiar muy fácilmente una vez que entran dos o tres, o que se alteran las rutas de acceso. Por ejemplo, estaba pensando en un caso que tuvimos también nosotros, eh, eh, donde de pronto una ruta muy transitada que daba lugar a que se accediera a un número de negocios eh, y que se generara también una determinada dinámica competitiva en ese mercado geográfico, se alterara porque esa ruta dejó de ser una ruta importante y se estableció una ruta alternativa. Entonces, todas aquellas cosas crean una complejidad que hace que tenga que existir flexibilidad también para la revisión de esos compromisos. ¿No? No se mantendrán rígidos en el tiempo, sino que pueden ser también modificados y alterados por la autoridad. No sé si tienen otra pregunta. Sí, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿Considera que Indecopi ha establecido una línea jurisprudencial clara para preferir remedios conductuales sobre los estructurales o la decisión es preferentemente discrecional? Quizás, no, Indecopi ya dejó claro desde el primer caso su preferencia por los remedios estructurales. Evidentemente, cuando se trata de concentraciones horizontales. La idea de que uno puede llegar a sentarse con la autoridad y plantear remedios de conducta, salvo situaciones muy excepcionales, es contrario al interés ya declarado por parte de la autoridad en ese sentido. Entonces, sabemos que eso no funciona. A nivel vertical, sí, por supuesto, ahí sí los remedios de conducta pueden funcionar,
pero ese es un tema que yo diría que ya está bastante claro a nivel de las preferencias del Indecopi. Yo añadiría que además Indecopi mira a sus pares en la región, ¿no? No diría que es preferentemente discrecional, sino más bien basado en esta, en esta preferencia por los remedios estructurales, pero siempre mirando a las agencias de competencias vecinas que tienen más experiencia, ¿no? Y si son casos que son muy parecidos o casos que tienen una notificación en diferentes jurisdicciones, es altamente probable que la autoridad alinee los remedios que va a imponer a aquellos que han sido aprobados por autoridades de manera previa, de repente la Unión Europea, Chile, Colombia, México. Evidentemente, el remedio no puede ser un calco, ¿no? Porque el análisis de mercado va a diferir, pero sí es una línea de orientación hacia dónde la autoridad debería imponer esos remedios. Entonces, no creo que sea discrecional, creo que se basa un poco en esta temática y en los casos paralelos en otras autoridades, ¿no? Sea de la misma transacción o de transacciones previas en mercados similares. Bien, muchas gracias por sus respuestas y bueno, finalmente como última pregunta tenemos, ¿cómo se podría evitar que condiciones demasiado exigentes terminen siendo una denegatoria indirecta de la operación? Esta es una buena pregunta, me gustaría saber la respuesta. No, mentira. Es un tema que se va conversando con la autoridad, ¿no? La autoridad, al final del día, son personas, ¿no? Y nuevamente, la autoridad también tiene interés de que se aprueben más operaciones, porque es una señal al mercado. Entonces, creo que la mejor manera de anticipar remedios que son imposibles de implementar es poder ir conversando con la autoridad la factibilidad de su implementación, ¿no? Si es que vemos que la autoridad está esperando, ¿no? Si es que estamos en un comprador ideal con X características, es ser muy transparentes, mostrar cuáles son los posibles postores, mostrar una radiografía de cada uno de ellos y ver qué eso es lo mejor que se puede presentar y ver cuál de ellos, ¿no? Qué cosas se pueden dejar de lado y qué cosas se pueden privilegiar para sacar adelante la operación. Pero lamentablemente no hay una respuesta ideal o que aplique a todas las transacciones, sino que es, creo, la constante comunicación con el oficial de cumplimiento y con la autoridad para poder conocer bien el mercado y las reales opciones y de esas reales opciones poder escoger aquella que es más idónea y que por supuesto sigue resguardando la competencia, ¿no? Bien, con esa última pregunta ya damos cierre a la sección de preguntas y respuestas. Nuevamente agradecemos la participación de la doctora Fiorella Sumaeta y el doctor Enrique Felices y esperamos contar con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor Yasser y doctor Sosa, vamos a iniciar dentro de unos minutos. Igual les explico la dinámica. Primeramente voy a dar unas palabras de inicio y posteriormente les voy a dar el pase. Recuerden que cada uno tiene máximo 30 minutos y luego concluiremos con una ronda de preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perfecto. Sí, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Igual por mi parte, todo claro, gracias. Ok, perfecto.